Días, mis amados santos y santas, reciban como de costumbre en esta mañana un cordial saludo. Gracias le damos a nuestro Yahweh Triuno por la oportunidad que nos brinda de poder compartir diariamente la palabra. Gracias, mis amados santos y santas, porque la palabra no regresa vacía. De una u otra forma, somos entendidos en lo que Yahweh nos quiere explicar todos los días. Por eso, hermano, hermana, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Él. Te invito a que inclines tu rostro. Bendito Padre, Rey Celestial. Gracias una vez más por una nueva oportunidad de vida. Gracias por el privilegio que podemos tener de poder compartir en esta hora tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que la palabra no regresa vacía. Gracias, Señor, porque día tras día nos edificamos, conocemos más, no nos van a engañar tan fácil. Gracias, Rey. Por eso nuestras palabras son tan cortas, para expresar nuestro mejor amor hacia ti, por el agradecimiento que tenemos de poder compartir, de que tú nos uses como un instrumento para llevar tu palabra. No somos dignos que entres en nuestros hogares, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Por eso aquí estamos en esta mañana, rendidos delante de ti. Gracias por este privilegio y te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados santos y santas. Bueno, Dios ha llamado a los cristianos a una vida de cambio. ¿Cuánto lo creen? Hermano, cuando recibimos a Yeshua HaMashiach, es para que nuestras vidas cambien, pero es una decisión muy nuestra. Él entra porque Él está llamando a la puerta, para que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón, le invitemos a cenar. Pero muchas veces, hermano, hermana, hacemos una oración a la ligera. Por eso cada uno de nosotros no ha dejado de pecar. Y Yahweh quiere una vida de cambio para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, los cristianos deberíamos tener la superación del pecado como uno de nuestros objetivos. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros? Ser bendecidos, tener casa, tener carro, tener propiedades, tener una unción, tener un ministerio, una iglesia grande. Pero hermano, hermana, nos hemos puesto a pensar que uno de los objetivos más primordiales en nosotros como cristianos es dejar el pecado. Aunque nunca seremos victoriosos sobre el pecado, hermano, hermana, en esta vida. Y lo vemos aquí en primera de Juan 1:8. Debemos reconocer, mi hermano, mi hermana, en esta mañana, que vencer el pecado es parte de la batalla que hay en nosotros como cristianos. Hermano, hermana, hoy el Señor nos quiere hablar la decisión de dejar el pecado, la decisión de vencer el pecado. Sin embargo, Yahweh no nos ha dejado pelear contra el pecado por nuestra cuenta. Hermano, Él quiere que nadie se pierda. Él pelea por nosotros, así nosotros no lo veamos. Él nos ha dado instrucciones, hermano, hermana. Instrucciones claras aquí en la Biblia. Pero nosotros queremos ser ajenos a lo que las instrucciones que Él nos ha dado. Que nos ha dejado, porque esas instrucciones es para nosotros, mi hermano, mi hermana. Entonces, el objetivo de nosotros como cristianos, y el haber recibido a Yeshua HaMashiach en nuestros corazones, es hacer plata, tener todo lo material,
lo espiritual, pero para ufanarnos, para entrar en rivalidad y decir, como tal pastor tiene una iglesia así de grande, yo la quiero tener más grande. Hermano, hermana, está bien, pero ¿te has puesto a pensar, a analizar y a reflexionar que por qué nuestras vidas no avanzan? ¿Por qué no logramos tener lo que hemos pedido? ¿Será que Yahweh no nos escucha? Claro, mi hermano, mi hermana, Él nos escucha, pero nosotros tenemos todavía arraigado el pecado. Entonces Yahweh nos ha dejado sus instrucciones por medio de la Biblia, y son instrucciones claras, hermano, y varios recursos para ayudarnos en la lucha. La iglesia, nuestros pastores, instituto teológico, ayuno, oración, eso son estrategias que Él ha dejado para nosotros, para que dejemos de pecar. Pero sin embargo, hermano, nos cuesta dejar el pecado, porque el pecado está arraigado a nuestra alma, a nuestro espíritu, a esta carne. Entonces no podemos cambiar de la noche a la mañana. Claro, Yahweh o Yeshua HaMashiach lo puede hacer, como lo hizo con la samaritana, como lo hizo, hermano, con Saulo de Tarso, pero fue decisión muy de ellos. Yahweh les compartió, Yeshua HaMashiach les compartió, y a nosotros nos ha compartido, pero es decisión muy nuestra dejar de pecar. Pablo dejó de pecar, inmediatamente él sabía quién lo estaba llamando, para qué y por qué lo estaba llamando. Te pregunto en esta mañana, ¿sabes por qué te han llamado? El porqué por qué te han llamado. Hermano, hermana, nosotros queremos que como cristianos hacer plata, todo lo material para ufanarnos. Pero hermano, hermana, ¿te has puesto a pensar cómo estamos en lo espiritual? Entonces, el apóstol Pedro lo resumió de esta manera en Hechos 3:19, hermano. Vayamos allí a Hechos 3:19. Él nos dejó escrito, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, hermana, tanto arrepentidos como convertidos son la traducción de unas palabras en griego que involucran cambio. Arrepentirse es traducido del griego metanoeo, que define o se define como cambiar la mente de uno. Metanoeo, hermano, cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos el chip del pecado. Hermano, hermana, pero de nosotros depende, hermano, hermana. Entonces, en otra literatura cristiana, convertidos es del griego epistrepo, que se define como cambiar la dirección. Entonces, hermano, todo cristiano debe aprender a vencer la tentación. Eva, Adán no vencieron la tentación. Caín no venció la tentación, porque la tentación para Caín fue matar, engañar y negar. 3 espíritus que se metieron, 4, envidia también, en Caín. ¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces cada uno de nosotros debe aprender en esta mañana a vencer la tentación. ¿Por qué seremos tentados? ¿O por qué somos tentados? Porque Satanás nos quiere hacer ver caídos a toda hora. Pero hermano, hermana, la tentación es bíblica. ¿Podemos vencer la tentación? Es una decisión muy tuya. Hoy aprenderemos a hacer esto, de vencer la tentación. Entonces, en primer lugar, hermano, contestémonos a nosotros mismos acerca del pecado y de la tentación. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar?
¿Ustedes qué opinan? No, hermano. Él no obligó a Eva. Eva no obligó a Adán. Ellos no nos han obligado. Hermano, Satanás no nos puede obligar. Es decisión muy nuestra. No puede Satanás, él no nos puede tentar para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Hermano, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, antes de ser cristianos o no cristianos, ha sido decisión muy nuestra. Si tu vida cayó en el alcohol, nadie te puso un revólver. Si tu vida cayó en la drogadicción, nadie te puso un revólver. Fue una invitación, un deseo a que tú lo hicieras. Pero nadie le dijo, es que tiene que tomar, tiene que fumar. No, hermano. Satanás simplemente le mostró la tentación. Por tentación todos erramos. Por tentación todos fallamos. Por tentación todos pecamos. Hermano, hermana, en esta mañana, ¿es pecado ser tentado? No, no es pecado. Yeshua Hamashiach fue tentado, hermano, y sabemos que no pecó. Entonces nosotros como cristianos, ¿por qué nos tienta Satanás? A través del deseo de una mujer, de un trago, de la droga, de cualquier cosa, de robo, de engaño, y nosotros nos dejamos tentar y caemos. Pero el mejor ejemplo lo vemos en la Biblia a través de Yeshua Hamashiach. Él fue tentado y sabemos que no pecó. ¿Por qué? Porque él siempre le dijo a Satanás, escrito está. Pero nosotros somos tentados y Satanás nos tienta porque, hermano, hermana, no conocemos la palabra. O decimos no conocerla. ¿Cuánto tiempo llevamos como cristianos? Y decimos que la conocemos. Hermano, tú puedes ser un erudito. Tú puedes ser un gran teólogo, conociéndose versículos por doquier, conociéndose la Biblia al derecho y al revés. Pero, hermano, hermana, si tú eres tentado a robar, a hablar mal del pastor, del hermano, a hablar mal de la iglesia, ¿qué es eso? Eso es tentación. Cuando tú entras en chisme, murmuración, señalamiento, eso es tentación. Cuando tú deseas la mujer del prójimo, cuando tú quieres robar, engañar, mentir, hermano, hermana, eso es tentación. Entonces, ¿sí? Y escrito está, no robarás, no mentirás, no engañarás. Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. Y sin embargo, nosotros vamos en contra de la palabra y estamos pecando a diario. Hermano, la decisión de dejar de pecar es muy nuestra. Así venga, hermano, Yeshua Hamashiach en persona. Así el pastor esté pendiente de ti. Así en la iglesia te enseñen sobre el pecado. Pero, hermano, hermana, si tú no tomas la decisión, es problema tuyo. Por eso el hombre rico, él pudo haber tomado la decisión de dejar de ser avariento del dios Mamón, el espíritu Mamón. Pero él no pensó en su familia. Él no pensó que la avaricia se estaba llevando por delante de su familia. Y él, cuando cae al infierno, mira lo alto y dice: Padre Abraham, manda a los profetas que le hablen a mi familia. Yo te digo en esta mañana, hermano, ya el Señor mandó profetas, evangelistas, apóstoles a tu familia. No quisieron escuchar. Están arraigados al pecado como nosotros. No tomaron la decisión de cambiar. Por eso muchos se han ido sin Yeshua Hamashiach. Hermano, al ver
el ejemplo de lo que hoy vivimos. ¿Cuántas muertes hemos visto a través de los medios? ¿Cuántos, te has puesto a pensar, han partido sin Yeshua HaMashiach? Dice la palabra que aún los que se fueron sin Yeshua HaMashiach se levantarán para el juicio. Entonces, hermano, hermana, nosotros como cristianos, pecando, errando, fallando, tratándonos como enemigos, iracundos, irascibles, hablando mal unos de otros, señalando, cuestionando, dudando, hermano, hermana, ¿eso no es tentación? Y caímos fácilmente, porque el pecado no es solo adulterio. Mire lo que ha enumerado el Señor. Tantos espíritus que tenemos arraigados dentro de nosotros. Hermano, hermana, la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque Yeshua HaMashiach fue carne, y nosotros somos carne, somos espíritu, pero Él gobernó la carne. Nosotros no, nosotros gobernamos a nuestro espíritu, y la carne es la que habla, la carne es la que adultera, la carne es la que falla, hermano, hermana. Por eso hoy, la decisión es nuestra de dejar de pecar. Vuelvo, lo repito, recibimos a Yeshua HaMashiach en nuestro corazón, queremos hacer plata, tener una iglesia grande, tener una congregación grande, hermano, hermana, pero ¿por qué no pensamos en dejar primero el pecado? Entonces hoy debemos entender este punto con claridad. La tentación no es pecado. A Satanás le gusta condenar a los cristianos aun cuando no hayan pecado. Él tiene el acta de decretos. Él dice: usted tentó. Pero hoy, hermano, les explico, la tentación no es pecado. Pero volver, como dice la palabra, si tú miras a una mujer, no es pecado. Pero si la miras por segunda vez, te volteas y tu corazón se desenfrena, tus ojos se desorbitan y tu mente, hermano, se desequilibra, ya hemos pecado. Entonces Satanás nos hace creer en todo. Entonces, Satanás le gusta hacer que nos sintamos culpables al haber sido tentados por algún pecado, pero el ser tentado no es pecado. Por eso te explico, hermano, hermana, es decisión tuya. Yo, hermano, hermana, te puedo presentar este celular. Si tú caes en tentación, mira dónde lo dejo para después cogerlo. ¿Sí ve? Simplemente te lo mostré. El enemigo te puso tentación. Tú caíste en tentación y lo cogiste. Hermano, hermana, ¿cuándo entra el pecado a nosotros? El pecado entra cuando decimos sí a la tentación. O sea, si robo, si engaño, si miento, si hablo mal del uno, del otro. ¿Sí, hermano? Cuando aceptamos el sí, cuando yo acepto coger abusivamente este celular y guardármelo. ¿Sí, hermano, hermana? ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados en las empresas a coger la cocedora, nos la llevamos, a coger los ganchitos clean, las banditas, el esfero, hermano, hermana? ¿Cuántos hemos sido tentados a cogernos las cosas y al día de hoy no las hemos entregado? ¿Por qué? Porque, hermano, le decimos sí a la tentación y pecamos cuando nos apropiamos de lo que no es nuestro. Entonces, si la tentación no es pecado, pero decirle sí a la tentación, ahí sí hay pecado. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho sí a la tentación?
y hemos pecado. Hermano, hermana, pecamos cuando cedemos a la tentación. La Biblia habla de algunos pecados que son externos y de otros pecados que son internos. Por pecados externos queremos decir, hermano, pecados tales, lo que sale hacia afuera: maldecir, mentir, robar, inmoralidad, ebriedad, homicidio. ¿Sí ve, hermano, hermana? Ninguno de nosotros como cristianos debemos ser culpados de estos pecados. Si estos pecados todavía existen en nuestras vidas, hermano, hermana, no hay evidencia que hayamos nacido de nuevo. Por eso, hermano, hermana, muchos hermanos reciben a Yeshua HaMashiach, son adoctrinados, se preparan para ir a un bautismo, van a un bautismo, pero, hermano, hermana, sus vidas no cambian. Siguen siendo mentirosos, engañadores, guanches, roban, engañan, adulteran. Hermano, hermana, no hemos nacido de nuevo. Engañamos, podemos llevar no sé cuántos años de cristianos, pero, hermano, hermana, una persona nacida de nuevo deja de pecar, robar, engañar, mentir, adulterar, desear. Hermano, hermana, no hemos nacido de nuevo. Por eso Yeshua HaMashiach, la palabra dice que el Espíritu de Yahweh lo llevó en carne y en espíritu al desierto. Pero allí tenía una gran prueba: si el Espíritu dominaba la carne. Y fue efectivamente el Espíritu de Yeshua HaMashiach dominó la carne. Y muchos decimos tener al Espíritu Santo. Pero yo te pregunto hoy nuevamente, ¿será que nuestro Ruach Kadosh, nuestro Espíritu de Yahweh, nos dice robe, engañe, mienta? No, hermano. Reflexionemos. No seamos tercos, necios, rebeldes. Tú no puedes lisonjearte en decir que eres nueva criatura. ¿Por qué eres nueva criatura? Si un niño no miente, no engaña, no tiene malos pensamientos, es ingenuo, a medida que él va creciendo, entra toda la podredumbre. Y así somos nosotros, recién convertidos, no quebramos un plato. Recién convertidos, estamos enamorados, hablamos de Yeshua HaMashiach, pero a medida que avanzamos, todo lo que hicimos, ese nuevo o esa nueva criatura se vicia a la condición anterior. Por eso dice la palabra las cosas viejas. O sea que cuando somos nuevas criaturas debemos dejar de mentir, engañar. Pero al día de hoy, todos, creo, la mayoría, vamos a la iglesia cristiana viciados, corrompidos de pecados, mentimos, engañamos, golpeamos, robamos, hablamos los unos de los otros. Hermano, hermana, no hemos nacido nuevamente, hermano. Pero tristemente, tanto los cristianos como los inconversos somos culpables de pecados internos. Y por pecados internos queremos decir pecados, mi hermano, tales como el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, falta de perdón, odio, codicia, rencor. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, ahí es donde podemos ver espíritus externos, espíritus internos. Los internos nos hacen activar los externos. Porque, hermano, hermana, un espíritu interno de odio, si tú no lo canalizas bien, ese espíritu te puede llevar a un espíritu de muerte, porque a través del odio tú puedes matar a alguien. Entonces lo debemos tener claros, los espíritus. Por eso muchos rechazan la doctrina de demonología, porque no entienden bien, hermano. Estos son los pecados secretos que los ojos del hombre o los ojos del cristiano no pueden ver. Pero Yahweh sí los ve, y a su vista son odiosos,
son pecados. Hermano, hermana, la decisión vence el pecado. Es tu decisión hoy de dejar de mentir, de engañar, de traicionar, de hablar, de señalar, de juzgar, de desear. Hermano, hermana, hoy tú tienes que tomar la decisión. Venza el pecado tomando decisiones radicales. Hermano, tenemos que aprender a triunfar sobre ellos. Cualquier proyecto importante que tú tengas, de comprar, de construir, de hacer un largo viaje, de casarse, todo esto requiere de una planeación. Pero nosotros se nos vendió la idea de que recibir a Yeshua HaMashiach y ya éramos libres. Pero hermano, hermana, ¿cuántos de nosotros a estas alturas, pastores, no pastores, siervos, profetas, cuántos mentimos, cuántos engañamos, cuántos robamos a través de lo que no es bíblico? Hermano, hermana, todo es pecado. ¿Cuántos hablamos los unos de los otros? Hablamos a espalda del uno del otro, señalamos, juzgamos. Hermano, hermana, estamos viciados del pecado. No hemos sido libres del pecado. Entonces, hermano, todo ello requiere una planeación. Nosotros no planeamos nuestras vidas. Seguimos desgastando, malgastando nuestras vidas. Entonces, hermano, cualquier tarea, cualquier proyecto importante merece en nuestras vidas que le dediquemos una planeación y preparación cuidadosa. Hermano, nosotros no planeamos. Vamos y hacemos porque creemos que porque somos cristianos, Yahweh nos va a respaldar. Pero hermano, hermana, todo lo que tú vayas a hacer tiene que tener una planeación estratégica. Nosotros no lo hacemos. Entonces, la conversión cristiana tiene que ser para vencer el pecado. Y esto no es ajeno, hermano. La Biblia presenta diferentes recursos. Aquí la Biblia, la que tú tienes, la que tú estudias tanto, o la que tú lees tanto, pero la que poco escudriña. Porque leer podemos, hermano, en un día leernos cualquier cantidad de capítulos, pero no aprendemos nada. Entonces aquí nuestro Yahweh nos deja recursos para ayudarnos a vencer nuestra condición pecaminosa. Hermano, en esta vida nunca seremos perfectos, victoriosos sobre el pecado. Primera de Juan 1:8, ¿sí ve? No seremos perfectos. A la iglesia cristiana no vamos perfectos, vamos imperfectos para tomar la decisión de cambiar nuestro estilo de vida pecaminosa. Lo que nos arraiga, lo que nos hace pecar, hermano. Pero no podemos darnos en ínfulas de que somos santos. No podemos pararnos en un altar a decir somos santos y ustedes los pecadores. Ahí ya hay un espíritu de mentira, 2 espíritus de engaño, 3 espíritus de traición. Hermano, todos vamos a la iglesia porque todos necesitamos reflexionar, reconsiderar y dejar el pecado. Cuando tú dices, yo no necesito ir a la iglesia porque allá hay una manada de pecadores, hermano, tal vez tú eres más pecador. Entonces, si ve, tenemos que salir victoriosos, pero esa debe ser nuestra meta. Todos los días cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de escuchar, nuestra forma de tocar, nuestra forma de sentir. Todos los días debemos estar en ese proceso de cambio. Pero es una decisión muy nuestra, hermano, cambiar. Si tú quieres tener vida eterna, la salvación, tienes que desarraigarte de toda la contaminación que traía del mundo, lo que todavía no has dejado, porque muchas veces en las iglesias no se predica sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, solamente se predica sobre prosperidad. Hermano, hermana, con la ayuda de Yahweh,
y siguiendo los principios, hermano, de su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como Yeshua HaMashiach. Hermano, debemos querer vencer. Es decisión. Si tú quieres algo, si tú te has propuesto terminar tu carrera, hasta que tú no la termines, no vences, ¿cierto? Eres vencedor. Cuando tú tienes un proyecto, compra de casa, hasta que tú no la tienes, no eres vencedor. Y así sucesivamente. Pero como cristiano, ¿qué debemos vencer, hermano? ¿Qué debemos vencer? Esto suena sencillo. Sin embargo, hermano, hermana, demasiados cristianos fallan y no cambian, porque realmente no quieren invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para hacer los cambios que necesitan en sus vidas. Hermano, tú no cambias en tu casa. Oras a tu manera, guerreras a tu manera. Tú cambias cuando vas a la iglesia, te inscribes en instituto teológico, empiezas a aprender las doctrinas cristianas, porque muchos cristianos no conocen las 52 doctrinas que nos competen a nosotros como cristianos. Hermano, hermana, cuando tú vas a estudiar una carrera profesional, ¿no te presentaron un pensum académico que te dijeron, estas son las materias que vas a cursar? Si cursas estas materias, eres profesional. Si pierdes alguna, tienes que volver. Y así somos nosotros. Pero nosotros nos saltamos el conducto. Queremos ser teólogos cuando no hemos estudiado teología. Queremos enseñar cuando no nos dejamos enseñar. Hermano, hermana, hay una incongruencia, hay una disputa entre los curas y los cristianos, entre los curas y los pastores. Ellos dicen, pero ¿por qué nosotros vamos a un seminario 5 o 10 años y no nos dejan ir a las homilías? No nos nombran de una. Tenemos que pasar procesos. Pero nosotros los cristianos no duramos ni un mes en instituto. Ya estamos predicando. No tenemos conocimiento de nada. Solamente cogemos un versículo bíblico, un capítulo, y lo leemos y no más. ¡Qué tremenda prédica! No, hermano, hermana. Miren que hay diferencia. Por eso hay debates que nosotros los cristianos, nosotros los pastores, debemos ser profesionales, debemos ser teólogos, al menos haber estudiado teología. Pero tú le preguntas a la mayoría de cristianos, ¿has estudiado? No, ¿yo para qué? Ya soy cristiano, yo ya leo la Biblia. Hermano, hermana, error cuando se deja predicar a alguien sin principios bíblicos. Hermano, hermana, y tal vez nos digamos a nosotros mismos, quiero superar este problema, pero siempre queremos superar el problema económico, el financiero, el de salud, en el hogar, pero nunca decimos, queremos superarnos teológicamente, quiero estudiar, quiero avanzar, pastor, enséñeme. Yo bendigo a los hermanos que en este tiempo me han llamado, pastor, por favor, los cursos, por favor, enséñeme, por favor, yo quiero ser esto. Hermano, hermana, ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Porque por volumen, por numerología, vemos las iglesias llenas, pero de analfabetismo y de ignorancia espiritual. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque es una decisión vencer hoy el pecado. Pero no se nos enseña qué es el pecado, sino se nos enseña, diezmen, sirvan. Y de suma, se nos enseña evangelio de prosperidad, de abundancia. Así, hermano, los hermanos estén en pecado, así roben, así engañen.
y que el diezmo sea del robo, del asesinato, de la traición, del engaño, y allá van y meten al alfolí la maldición de lo que ellos hicieron. Entonces queremos superarnos en nuestras vidas naturales, ser un gran profesional, tener mi casa, pero ¿por qué no nos superamos en lo espiritual? Dice la palabra que Yeshua HaMashiach crecía en estatura y en conocimiento, pero tal vez ya nosotros no crecemos, pero sí vamos creciendo hacia los lados, pero es comida natural, pero hermano, hermana, es clara la palabra, crecía en estatura y en conocimiento. Pero uno conoce cristianos que a toda hora, donde estén, le están hablando del mismo versículo. ¿Por qué? Porque no tienen sapiencia espiritual para poder explicar. ¿Sí, hermano? Entonces quieren superarse, pero luego no lo hacemos y somos vencidos. Muchos cristianos nos damos cuenta que siempre encontramos tiempo para hacer las cosas que queremos hacer de verdad. Si hay algo que realmente queremos hacer generalmente, hermano, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque para hacer cosas del mundo nos esforzamos, corremos, madrugamos, pero para las cosas espirituales siempre el enemigo se interpone para que tú no vayas a la iglesia, para que no ores, no ayunes, para que tú no leas la palabra. Siempre Satanás se interpone para que tú no lo hagas. Pero él, hermano, te deja las puertas abiertas para que tú robes, engañes, mientas, para que vayas de un lado para otro. Si ve, hermano, hermana, es decisión muy nuestra. Yo puedo estar hablando a través de lo que mi Ruach HaKadosh me pone para hablar, pero es muy decisión tuya. Yo no te puedo dar bibliazos, yo no te puedo convencer. Hermano, te convence nuestro Ruach HaKadosh a través de lo que nuestro Yahweh dejó escrito aquí en la palabra. Sin embargo, hermano, hermana, también es natural que hagamos a un lado las cosas espirituales. Lo que menos queremos, hermano, hermana, es las cosas espirituales. La iglesia fue abandonada en este tiempo. La iglesia, hermano, el hermano que tanto era afín con el pastor, que estaba ahí en estos 6 meses, no se ha visto. No se ven por las redes sociales, no se conectan, hermano, hermana, porque la decisión de muchos fue apartarse de la iglesia. La decisión de muchos en este tiempo fue quejarse, murmurar, maldecir e irse para el mundo. Entonces, hermano, ¿por qué no nos sobreponemos a estos hábitos dañinos con palabras maldicientes, palabras erróneas, pensamientos perversos que fácilmente, hermano, nos hacen pecar? Entonces, hermano, hoy cambia tu chip. Cambia, hermano, ese chip que te hace pecar. El chip que solamente es pecado. Robar, engañar, traicionar. Hermano, hermana, debemos preguntarnos en esta mañana, ¿realmente queremos vencer? ¿Realmente queremos cambiar? ¿Cuánto esfuerzo y planeación estamos dedicados a hacer para cambiar hoy, hermano? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicarle a orar, a interceder, a ayunar? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la iglesia a través de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ver las prédicas por Facebook, por YouTube? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra? Hermano, tenemos que cambiar los viejos hábitos. Tenemos que cambiar el viejo hombre que nos arrastra al pecado. Hermano, hermana, es una decisión de vencer hoy el pecado. Es tu decisión, es mi decisión. Yo como humano no te puedo obligar. Tú como humano no me puedes obligar. Pero la palabra nos deja estrategias para dejar los malos hábitos. Hermano, hermana, para dejar la forma de hacer las cosas que nos hacen pensar, nos hacen hablar en el pecado. Hermano, no es fácil. Algunas veces, hermano, hermana, estos cambios son dolorosos literalmente, hermano. ¿Sí ve? Cuando tenemos todo
y de pronto el Señor nos quita todo. Eso sí que nos duele. Sí, hermano, son cambios dolorosos. Cuando tú estabas económicamente bien y tú no dependías sino de ti mismo, soy yo, mi empresa, mi trabajo, y el Señor te quitó todo para que tú clames, te postres y dependas de Él. Pero hoy en día todos dependemos del pecado. Todos, hermano, de una u otra manera. ¿Sí ven? Y cambiar un viejo hábito de pensamiento, palabra, no es fácil. Porque el cambio nos hace salir, hermano, hermana, de una zona de comodidad. Las viejas formas de hacer las cosas son confortables. Porque en el mundo todo era confortable. Robar, engañar, mentir, con una, con otra, con otro, con uno. Hermano, hermana, era la comodidad de la carne. Era el placer de la carne. Y nosotros dentro de nuestra ignorancia decíamos, gracias Yahweh, por este harén de mujeres. Gracias porque robé y tengo mi casa, tengo mi carro. Era la conformidad, el confort del mundo. Hermano, hermana, y al día de hoy suena duro, pero la seguimos haciendo automáticamente. Vamos a la iglesia, pero vamos a la discoteca. Tomamos Santa Cena, pero vamos a tomar. Y hay cristianos que se paran en los altares borrachos, vienen de rumba y dizque adorando al Señor. Pero ¿sabe qué? Ya tendremos discernimiento. Eso no va a suceder en los altares. Porque muchos han subido en adulterio, vienen de fornicar con el noviecito allá en la casa y vienen a adorar a la iglesia. Eso ya no va a volver a suceder. Cambiar requerirá estar alerta continuamente, hermano, hermana, al esfuerzo y la voluntad de nosotros para afrontar la incomodidad del pecado. Por tanto, hermano, es determinar realmente que queremos cambiar lo suficiente como para invertir tiempo, esfuerzo y planeación. Nunca seguiremos, hermano, los demás pasos a menos que no queramos cambiar. Hermano, hoy cambiemos nuestros pasos. Dice la palabra, nuestros caminos de pecado no son los caminos del Señor. Metámonos en sus caminos. Nuestros pensamientos de lascivia, odio, rencor, engaño, mentira, no son los pensamientos de Él, que son santidad, honestidad y transparencia. Hermano, identifiquemos claramente cuáles son los pecados que hoy necesitamos vencer. Examinaremos y examinémonos honestamente para ver, hermano, vuestros pecados. Esto no es placentero, pero hermano, hermana, debemos reconocer que nos cuesta, que se nos hace difícil. Hermano, hermana, la decisión de vencer el pecado es muy nuestra. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar la corrección. Por eso cuando estamos en una iglesia que se nos exhorta, que se habla del pecado, del arrepentimiento, cuando nos pisan el callo, hermano, hermana, el cristiano se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aceptamos corrección, no aceptamos disciplina, no aceptamos que un aparecido como el pastor nos esté diciendo cosas. Hermano, hermana, porque estás perdiendo el tiempo, porque estás arraigado al pecado. Y hoy no vas a tomar decisiones de dejar el pecado, porque el pecado para tu vida es placer de la carne, hermano. Entonces no aceptamos correcciones. ¿Sí ve? Y hermano, hermana, aún la autocorrección es desagradable. ¿Cuál es la autocorrección? A mi manera. Bueno, voy a dejar de robar cuando pueda. Voy a dejar de fornicar cuando pueda. Voy a dejar de hablar cuando pueda. Hermano, eso es una autocorrección, una autosanidad, una autoliberación que no es muy agradable. Sin embargo, mi hermana, la autocorrección
es menos dolorosa que cuando alguien, hermano, nos corrige. ¿Sí ven? Por eso digo, el proceso de perdón que tú haces en tu casa a tu manera, para que no te duela. Pero tú vas a la iglesia y allá el Espíritu de Yahweh te quebranta, te pisa el callo y te duele. Las autoliberaciones lo mismo. Una autoliberación, ahí medio un vómito, ¡pum!, un escupitazo. Pero cuando vas a la iglesia, nuestro Rujacados te saca todos esos demonios, esa porquería, y te duele, y quedas adolorido. Y tú llegas a la iglesia y dices, pastor, el Señor me autoliberó, y estoy fresco. Hermano, hermana, hay liberaciones que debilitan. Si ve, hermano, hermana, entonces, eso no, es pasajero. ¿Y Satanás qué hace? Pues él se burla de nosotros. No nos gusta ver las áreas de nuestra vida que necesiten cambiar. Es doloroso ver nuestras flaquezas. Para los que somos conscientes, para los que tomamos las decisiones de querer cambiar, de que nuestras vidas sean cambiadas, reformadas, entrar en el taller del Maestro, reconocer allí nuestros pecados, todo lo que nos cuesta, hermano, hermana. Pero nosotros queremos aparentar con un espíritu de intimidación, con un espíritu de santidad, y nosotros no tenemos pecado. Pecados son los que van a la iglesia, a esa iglesia donde se la pasan gritando, echando fuera demonios. Uy, esos pecadores. Pero nosotros somos más pecadores, porque estamos señalando, juzgando, y Satanás nos intimida para criticar y señalar. Hermano, hermana, pero si vamos a cambiar, debemos estar comprometidos a encontrar y afrontar nuestras faltas. ¿Cuántos, hermano, hermana, en el lugar secreto encontramos nuestras faltas, reconocemos nuestras faltas? ¿Cuántos vamos honestamente a la iglesia? ¿Cuántos, hermano? Muy pocos. ¿Por qué? Porque no nos confrontamos a nosotros mismos. Y mucho menos que el aparecido del pastor nos confronte. El que se va a meter en mi vida, que se mire primero él. Hermano, no cometa ese error. Si Yahweh nos ha puesto allí en la iglesia que sea, él, y tú rendirás cuenta de lo que tú juzgas a tu pastor con el Señor. Porque Él nos puso. Gústele o no te guste. Si a ti no te gusta el pastor de la iglesia donde estás, hermano, ahí el Señor te está procesando. Si tú quieres irte para el pastor que a ti te gusta, que te agrada, te vas, pero te vas en rebeldía. ¿Sí, hermano? Quedémonos en la iglesia donde nos enseñan el pecado, el arrepentimiento, a que no nos roben, a que no nos engañen. Quedémonos ahí, porque nos están formando para poder formar. Restaurados para restaurar. Pero en un lugar donde ni te tocan el callo, ni te dicen arrepiéntete, sino traiga, hermano, hermana, estás en el lugar equivocado. Para entender lo doloroso que es esto, debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que le pregunté a mi Yahweh que me mostrara mis pecados? La respuesta en la mayoría de nosotros es que nunca. Porque vamos allí al lugar secreto, nos arrodillamos, algunos nos postramos a quejarnos. Porque Dios esto, porque lo uno, porque lo otro, porque hermano, hermana. Pero nunca vamos a decir, Señor, hoy reconocemos nuestros pecados. Hoy reconocemos. Y tú reconoces. Para que sean libres, ¿sí? Entonces muy pocos vamos allí al lugar secreto a reconocer los pecados. Aún hay hermanos que reconocen sus pecados, pero salen del lugar secreto y Satanás los usa para que mientan, para que engañen, para que señalen. Hermano, hermana, estamos haciéndole morcillas a Satanás. Hermano, no nos gusta ni siquiera preguntarnos a nosotros mismos. No hacemos como una autorreflexión.
¿en qué estoy pecando? ¿Por qué peco tanto? ¿Por qué no tomo la decisión de cambiar? No nos preguntamos. Lo que menos queremos saber es que somos pecadores. Aunque sabemos que somos pecadores, pero no nos queremos, hermano, hermana, porque no queremos ser masoquistas, ¿cierto? Entonces tapamos la herida y decimos somos santos, no pecamos, los pecadores son esos, el pastor. Y estamos más pendientes de averiguar la vida del pastor, en qué peca, qué hace el pastor, que mirarnos nosotros mismos. ¿Sí? Porque no nos gusta, hermano, hermana. Pero debemos hacerlo, porque el autoexamen es algo importante para la vida de un cristiano. Hermano, hermana, en oración podemos pedirle a Yahweh que nos ayude a ver qué áreas necesitamos cambiar. Esta clase de oración la encontramos, hermano, ya para terminar, en el libro de Jeremías, capítulo 10, del 23 al 24. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Eterno, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Si le pedimos a Yahweh, hermano, hermana, que nos muestre nuestros pecados, Él lo hará. Pero debemos estar preparados para verlos. Ver nuestros pecados puede ser algo doloroso. Si no recordamos que le hemos pedido ayuda a Yahweh, hermano, hermana, para que nos ayude a ver los pecados, tal vez trataremos de olvidarnos, hacernos los olvidadizos. ¿Y quién entra ahí? Satanás, y nos cauteriza la mente, el corazón, y nos hace creer que somos santos, que no hemos pecado. Pero el día del juicio, Él llega con el acta de decretos. Mire la lista de pecados. Pero tú robabas, engañabas, mentías, y tú allá en la tierra te hacías pasar por santo. Hermano, hermana, mucho cuidado. Reconozcamos, identifiquemos hoy el pecado en nosotros, hermano, hermana. Identifiquémoslos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestros malos comportamientos. Debemos también identificar la causa del pecado. ¿Por qué pensamos, decimos y hacemos lo que hicimos? Hermano, hermana, con frecuencia la razón debe ser, hermano, alguna clase de egoísmo o codicia. Allá en 1 de Juan 2, 15 al 16. Hermano, hermano, a menos que trabajemos para sobreponernos a la causa de nuestros pecados, seguiremos repitiendo una y otra vez. Si solo cambiamos la apariencia exterior del pecado, sin cambiar la razón subyacente, nunca venceremos totalmente nuestro pecado. Para vencer completamente el pecado, debemos buscar honestamente, hermano, hermana, lo que es el pecado y su causa, y dejarlo totalmente. Comprometidos a sobreponernos tanto al pecado como a las causas del pecado. Estudiar para aprender lo que debemos reemplazar, lo que nos causa el pecado. Hermano, debemos estudiar en la Biblia, en el Instituto Teológico de tu iglesia. Debemos escribirnos, no te las dé de saberlo todo, porque por dártelas de saberlo todo, estás minado de pecado. Y hoy la decisión es dejar el pecado, hermano, hermana. ¿Sí ven? Entonces, para cada pecado, hermano, hermana, hay egoísmo, hay codicia. Y hay una forma, hermano, de dejarlo. Cuando tomamos la decisión de errar, de fallar, cuando nos apartamos de las cosas del mundo, donde estábamos arraigados. No frecuente al mundo, no frecuente esas amistades que te arrastran al pecado, no frecuente los que te invitan a tomar, a robar, a engañar, y después en la iglesia como si nada, hermano. Debemos aprender hoy el camino de la justicia, hermano, que necesitamos para reemplazar, hermano. ¿Sí ven? El camino de la justicia necesita convertirnos en verdaderamente cristianos, pero hoy la decisión de vencer el pecado, esto es muy tuyo. Y esto involucra la palabra de Yahweh, la Biblia, buscar, escudriñar, entender, hermano.
las leyes de Yahweh. Hermano, hermana, de lo contrario, seguiremos en pecado. Pero es posible tener una apariencia de cambiar cuando en verdad, hermano, no hemos cambiado. Entonces, hermano, Yeshua HaMashiach reveló este principio en Mateo, ya para terminar, hermano. 5, 27, 28, lo dejo para que tú lo analices en tu casa. Oíste, dice la palabra, que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cada pecado que cometemos tiene alguna causa, algún aspecto de egoísmo o de envidia. Para poder, hermano, hermana, vencer la causa del pecado, necesitamos aprender cómo es Yahweh. ¿Qué quiere que seamos? Esto requiere aprender el camino del amor de Yahweh, tal como lo revela nuestro Ruach HaKadosh. Por eso te invito, hermano, hermana, porque Pablo lo expresó en términos muy sencillos. En Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. Hermanos, reflexionemos en esta mañana. Bendito Yeshua HaMashiach, hoy reflexionamos para querer vivir una vida en ti. Perdónanos por no tomar decisiones, porque a la altura de hoy, al tiempo que llevamos como cristianos, no hemos podido vencer el pecado. Nos domina el mundo. Queremos tomar, fumar, bailar, robar, engañar. Perdónanos, Señor. Pero hoy tomamos la decisión, juntamente contigo y a través de la palabra, de dejar de pecar. Hoy tomo la decisión de dejar de mentir, de engañar, de hablar mal del uno, del otro. Hoy voy a tomar esa decisión. Y perdónanos, mi Yeshua HaMashiach, porque llevábamos 10, 20, 30 años como cristianos y no se nos había enseñado la estrategia para vencer el pecado. Porque nos enseñaron abundancia, prosperidad, avaricia. Gracias, Señor, por tenernos en una iglesia donde se nos enseña sobre el arrepentimiento, el pecado, el amor, y no a que nos engañe. Ayúdanos hoy, te lo pedimos de corazón. Mis santos y santas, dejemos de pecar, vamos a la iglesia cristiana, todos en pecado, a tomar decisiones a través de la sanidad, la liberación, y tomar la decisión para dejar de pecar. Mis santos y santas, nos vemos esta noche como de costumbre, muy pero muy a las 7 de la noche. Bendiciones, mis santos y santas.